Hola, muy buenas. En este vídeo he probado a hacer 4 pruebas de locución con 4 textos completamente diferentes. El caso es que he ido esta tarde a la biblioteca pública y me he sacado 4 libros muy distintos y he leído un poco el principio, porque quiero ver cómo modular la voz correctamente cuando leo libros completamente distintos. El primero que he leído que vais a escuchar es Otelo de William Shakespeare, simplemente la primera página. Porque quiero ver cómo es eso de leer una obra de teatro. Y me he dado cuenta de que es lo más difícil. Obviamente tengo que interpretar diferentes personajes cuando leo una obra de teatro. Y es complicado cambiar el tono de voz constantemente. El segundo libro que he leído, más interesante desde mi punto de vista para la narración, es uno de Agatha Christie, simplemente el comienzo. Cita con la muerte, las 2 primeras páginas. Y aquí sí que he cambiado bastante mi voz, un poco más monótona, más seria, más grave, un poco más intensa. A veces susurrando, porque a veces el misterio se tiene que leer con una intensidad que no se aprecia con un tono de voz elevado, sino más bien bajo en muchos casos. Y después, el tercer libro que he leído, Pensamientos desde mi caballa. Primera, 2, 3 páginas. Este me ha gustado más. Esta es una obra de un japonés, Kamo no Chomei, desde un punto de vista de locución es más interesante. Porque con la intriga yo me he dado cuenta de que mi voz no sonaba auténtica, no sonaba natural, porque quería que sonara misteriosa. Es un libro de intriga, es de Agatha Christie. Esto no es intriga, esto es narración. Narración dentro de un estilo zen, hay mucha descripción y me he visto yo más natural. Precisamente he estado leyendo más tiempo. Me he divertido más leyendo estas páginas. Por eso me he enganchado en la lectura. Y me he observado también teniendo diferentes registros, diferentes tonos a la hora de hablar. Mucho más dinámica la lectura que con un libro de intriga. Al menos esta es mi experiencia. Este tercer libro es el que más me ha gustado. Y el cuarto libro se trata de Leonardo da Vinci, una biografía. El cuarto no es de ficción. Aquí he alzado un poco más la voz, porque yo creo que es lo que ocurre con el afán divulgativo. Cuando leo una biografía o leo algo de no ficción, tengo que divulgar, tengo que transmitir algo objetivo. Por eso me he visto yo expresándome con una voz más alta. En cambio, en el anterior, muy parecido, en el tercero, ha sido un poco un tono más bajo. Y he modulado más. He cambiado más de registro. Aquí es como estoy hablando prácticamente ahora, intentando hablar fuerte. Bueno, he leído 4 textos diferentes y he podido ver un poco las diferencias de la locución y el que más me ha gustado. Para resumir, es el tercero. Por eso he leído más. La tragedia de Otero, el moro de Venecia. Rodrigo. Calla, no sigas. Me disgusta muchísimo que tú, Yago, que manejas mi bolsa como si fuera tuya, no me lo hayas dicho. Yago. Voto a Dios, si no me escuchas, aborréceme si yo he soñado nada semejante. Rodrigo. ¿Me decías que le odiabas? Yago. Despréciame si es falso. 3 magnates de Venecia que descubren ante él y le piden que me nombre su teniente. Y te juro que menos no merezco, que yo sé lo que valgo. Mas él, enamorado de su propia majestad y de su verbo, los evade con rodeos ampurosos, hinchados de términos marciales y acaba denegándoles la súplica. Les dice, ya he nombrado a mi oficial. ¿Y quién es él? Pardiez, todo un matemático. Un tal Miguel Casio, un florentino, ya casi condenado a mujercita, que jamás puso una escuadra sobre el campo ni sabe disponer un batallón mejor que una hirandera, si no es con teoría libresca, de la cual también saben hablar los cónsules togados, mera plática sin prácticas toda su milicia, mas le ha dado el puesto, y a mí, a quien ha visto dar pruebas en Rodas, en Chipre y en tierras cristianas y paganas, me deja a la zaga y a la sombra del debe y el hacer.
y este sacacuentas es en buena hora su teniente, y yo, vaya por Dios, era... Cita con la muerte, de Agatha Christie. Primera parte. Capítulo primero. ¿No comprendes que es necesario matarla? La pregunta flotó en la quietud de la noche. Pareció permanecer un momento inmóvil en el aire y por fin se alejó hacia el mar muerto. Hércules Poirot quedó inmóvil, con las manos en la ventana. Frunciendo el ceño, acabó por cerrar la ventana, impidiendo decisivamente el paso a todo molesto aire nocturno. Hércules Poirot había sido educado en la convicción de que el aire exterior estaba muy bien fuera de las habitaciones y que el aire nocturno era terriblemente nocivo a la salud. Mientras corría las cortinas y dirigíase a la cama, sonrió burlonamente. ¿No comprendes que es necesario matarla? Era curioso que un detective como Poirot escuchara estas palabras en su primera noche en Jerusalén. Indudablemente, donde quiera que voy hay algo que me recuerda al crimen, murmuró. Su sonrisa acentuóse al recordar una historia que oyó una vez acerca de Anthony Trollope, el novelista. Trollope cruzaba el Atlántico y en el buque en que navegaba oyó a dos pasajeros discutir el último episodio publicado de una de sus novelas. Está muy bien, decía uno de los que hablaban, pero debiera matar a esa repulsiva mujer. Con amplia sonrisa, el novelista les abordó. Caballeros, dijo, les estoy muy agradecido, iré a matarla enseguida. Hércules Poirot preguntóse a qué obedecerían las palabras oídas, quizás una colaboración en alguna novela o comedia. Pensamientos desde mi cabaña. Kamo no Chome. El fluir del río es incesante, pero su agua nunca es la misma. Las burbujas que flotan en un remanso de la corriente ora se desvanecen, ora se forman, pero no por mucho tiempo. Así también en este mundo son los hombres y sus moradas. Muchos creen que en esta bella capital las casas, grandes y pequeñas, que una junto a la otra rivalizan con sus cumbreras, siempre una más majestuosa que la otra, se conservan iguales generación tras generación. ¿Es realmente así? No, son muy pocas las que allí se alzan desde tiempos antiguos. Algunas se incendiaron el año pasado y se reconstruyeron este año. Otras, incluso casas grandes y lujosas, se desmoronaron convirtiéndose en casuchas. Lo mismo ocurrió con sus moradores. El lugar en realidad no cambia, la gente parece más numerosa que nunca, pero de aquellos que conocía desde antaño solo alcanzo a contar uno o dos entre una treintena y el resto ya no lo encuentro. Algunos mueren por la mañana, otros nacen al atardecer, como las burbujas sobre el agua. No sabemos de dónde vienen ni a dónde van los hombres, tan solo que nacen para morir. Tampoco sabemos por qué se afanan de esa manera en construir casas necesariamente tan frágiles que apenas perdurarán. ¿Por qué se derrietan sus ojos en ellas? La manera en que la morada y su dueño rivalizan a la hora de ser el primero en desaparecer de esta vida efímera se asemeja al rocío en los pétalos de una campanilla. Tal vez la flor permanezca mientras el rocío se desvanece con el sol de la mañana, pero pronto se marchitará también bajo el calor del día. O tal vez la flor se marchite sin que el rocío haya llegado a evaporarse, pero no esperará al atardecer para hacerlo. En más de 40 primaveras y otoños transcurridos desde que puedo juzgar las cosas de este mundo, cada vez con mayor frecuencia me ha tocado ser testigo de hechos terribles. Fue, creo, el 28º día de la cuarta luna de la era de Ángel, una noche en que el viento soplaba ferozmente, sin tregua, cuando se desató un incendio en el suroeste de la capital, que se propagó hacia el noreste. Finalmente, el fuego alcanzó el portón Suzaku y los diversos edificios del palacio, el pabellón Daigoku, la universidad y las oficinas gubernamentales. En una sola noche, todo quedó reducido a cenizas. Dicen que el siniestro se originó en una callejuela del barrio de Iguchi Tomi no Koji, en una casucha donde se hospedaban los enfermos.
El fuego, empujado por un viento enloquecido, se fue extendiendo en abanico, primero en un sentido y luego en otro. Las casas más alejadas de la conflagración se hallaban envueltas en humo, mientras que la zona más cercana se había convertido en un mar de llamas. Las cenizas lanzadas al cielo, teñidas de rojo carmesí por la relumbrante luz del fuego, y las llamas, implacablemente azotadas por el ventarrón, volaban sobre 2 o 3 calles de una vez. Los que quedaban atrapados en medio del fuego se sentían ya más muertos que vivos y no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos, ahogados por el humo, se desplomaban, otros, cercados por las llamas, morían al poco, y los que lograron escapar con vida fueron incapaces de salvar ni una sola de sus pertenencias. Todos los tesoros fueron convertidos en cenizas. ¿Y cuánto habrían gastado en ellos? 16 mansiones, pertenecientes todas ellas a nobles de la capital, se quemaron, además de otros muchos predios. En total, alrededor de una tercera parte de la ciudad quedó destruida. Miles de hombres y mujeres perdieron sus vidas, así como incontables caballos y bueyes. Entre todos los desatinos propios del estúpido empeño humano, ninguno más vano que el de atesorar bienes y esforzarse en construir casas en un lugar tan expuesto al peligro como una capital. Leonardo da Vinci. Biografía realizada por Luis Racionero. Leonardo hoy. Hay hombres condenados a plantear un enigma irresoluble a las generaciones venideras. Misteriosas esfinges de la raza aguardan al lado del camino proponiendo las preguntas que impulsarán la evolución hacia el futuro. Espejos y faros donde las generaciones se reconocen y se orientan. Leonardo es el espejo profundo y sombrío dejado por el Renacimiento al naufragar en el mundo moderno. El propósito de este libro es dar a conocer la relevancia de Leonardo en la singular coyuntura cultural y humana que atravesamos. Si me atrevo a aumentar los casi 2000 libros que existen ya sobre el tema, es porque estoy persuadido de que su vida y su obra, como toda gran creación del espíritu humano, continúan plenamente vigentes y merecen ser reinterpretadas por cada generación. El hilo conductor que nos permitirá penetrar la exuberante textura de su obra y ordenar la disparatada cantidad de comentarios sobre ella es una hipótesis sobre la evolución de su pensamiento, que me parece unificar con notable aproximación la inmensidad de su obra. La idea es esta. El arte de Leonardo no puede ser comprendido aparte de su pensamiento, y la evolución de éste sigue un camino que empieza en la contemplación de la naturaleza, penetra bajo la superficie hacia las causas mecánicas para luego sintetizar las partes del mecanismo en los todos del organismo y perderse al final en los torbellinos de la energía primordial. Esta idea, que dejó apuntada Kenneth Clark en su clásico estudio, permite ver la evolución del pensamiento de Leonardo como una progresiva transición de mecanismo a organismo, y de éste hacia la energía. Tres conceptos que, en su dialéctica, permitirá enlazar la evolución de la obra inmensa y de la misteriosa vida de Leonardo. Añadiré como culminación de su mensaje el símbolo del andrógino.